Grecia durante los siglos VII y VI. La segunda colonización griega, de campesinos a marinos. En la época homérica, el centro de gravedad de la vida cultural se había desplazado a las ciudades jónicas del Asia Menor. Grecia, propiamente dicha, era todavía un país agrícola gracias a su comercio, navegación e industria. Por lo demás, los jonios tenían entonces por modelo a fenicios, babilonios y lidios. A la larga, sin embargo, la tendencia era clara: mientras el Oriente civilizado se iba estancando, los indoeuropeos más allegados a aquel, griegos, hindúes y quizás también persas, estaban ya por convertirse en los más destacados adalides del progreso, o, si se prefiere, del cambio y de la creatividad, en todo orden de cosas. Los arios de la India, inmersos entre millones de dádivas, rutinarios y aconsejados por sabios que preconizaban la evasión de este mundo ilusorio, no podían seguir muchos siglos en la delantera de la cultura. Los persas aportarían elementos decisivos en los aspectos político y religioso, pero la inercia de sus súbditos y la falta de contra su originalidad como un marasmo. Solo la cultura de los indoeuropeos de Occidente, griegos primero, romanos después germanos por último, sigue hasta hoy abriendo siempre nuevos horizontes a la insaciable humanidad. En la época de las grandes luchas entre Occidente y Oriente, es decir, entre persas y griegos, los helenos del este fueron con sus compatriotas de la península griega los salvadores de la cultura occidental. La civilización helénica logró entonces un periodo de esplendor, pero no fue entre los jonios del Asia Menor, sino en la misma península griega, donde esta cultura terminó alcanzando que pudo armonizar las influencias orientales con las propias aspiraciones. Los griegos crearon de ese modo una cultura propiamente helénica, tanto en su forma como en su contenido. Por eso mismo es que el hecho de que su cultura haya ejercido en el mundo una influencia enorme y hasta creciente es uno de los fenómenos más singulares de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo explicar esto? ¿De dónde sacaron los griegos esas cualidades intelectuales y morales que, desde el punto de vista cultural, les han hecho superiores a los demás pueblos de la antigüedad? ¿A qué debían su inteligencia, su sentido de disciplina y de armonía, su amor a la independencia, su individualismo, su sonriente optimismo? ¿Cómo se explica que esta raza, favorecida por la salud y la belleza, pudiera ser a la vez una raza de artistas y pensadores? Algunos encuentran la explicación en el suave clima mediterráneo. Esta región de naturaleza pródiga hizo del griego un ser moderado, sano de cuerpo y espíritu. Su cielo azul y su bucólica geografía de contornos muy delimitados le dieron un espíritu claro y abierto a todas las ideas. Reinado siempre se sentirá pobre. Los griegos eran tan frugales como el resto de los meridionales. El hombre de la calle pasaba todo el día con un trozo de pan y un puñado de aceitunas o unas cebollas, alguna vez unos higos. Un trozo de carne era un festín poco frecuente, lo que puede observarse en la forma en que Homero describe un asado. Al vino del país se le añadía siempre agua. Solo un pueblo robusto y trabajador podía roturar y cultivar sus pocas tierras fértiles, con frecuencia esparcidas entre montañas
caballería impresionante, pero Tesalia no formaba parte de la Grecia propiamente dicha. Por otra parte, tales regiones fértiles pueden compararse con los oasis en un gran desierto montañoso, pues los montes cubren las 4/5 partes del país, incluyendo las islas. Sin embargo, ni las montañas impidieron la revalorización y cultivo del suelo. Sin retroceder ante ningún esfuerzo, los griegos construyeron muros de contención en líneas escalonadas que, impidiendo que la lluvia se deslizara y se perdiera su efecto, permitieron el cultivo de la vid en las soleadas vertientes. Al principio, los griegos vivían de lo que la tierra les ofrecía espontáneamente. Los reyes de los poemas homéricos poseían rebaños de bueyes, cabras y cerdos que sus esclavos y siervos llevaban a pasear en los bosques y laderas de las montañas. Solo con el correr de los tiempos fue tomando importancia el cultivo del trigo, de la vid, del olivo y de la higuera. También los griegos mostraron pronto su habilidad en otros terrenos. Llegaron a ser excelentes pescadores marinos y comerciantes. En época legendaria dieron los primeros pasos en el camino de su civilización cuando las tribus antes nómadas tornáronse sedentarias en su nueva patria y se dedicaron a la agricultura. El siguiente estadio en su evolución lo alcanzaron al familiarizarse con el océano, esa inmensidad ante la que tiemblan siempre los pueblos que todavía no la conocen. Hesíodo, poeta campesino, no podía mirar el mar sin estremecerse, pero había de pasar mucho tiempo antes de que estos pastores y campesinos arriesgaran sus vidas en las olas del Piélago. Sus predecesores en el país habían sido grandes marinos y la configuración litoral los invitaba, por así decir, al mar. De todos los países mediterráneos, Grecia es el que posee costas más recortadas. Asimismo, no existe ningún punto que diste más de 90 kilómetros del mar. Cuando un pueblo se hace marino, se desenvuelve siempre en una nueva dirección. Sin embargo, no basta con tener barcos y saber servirse de ellos, hay que poseer también algo para establecer un comercio. Todo el trigo que producía Grecia era necesario para su población. Así pues, fue la industria la que proporcionó a los marinos griegos artículos en las costas extranjeras. La industria se desarrolló abiertamente cuando la lana, trabajada en cantidades ingentes, permitió la exportación de tejidos. También tenía hierro en abundancia, sobre todo en Laconia, en la isla de Eubea y en las Cícladas. Cuando los griegos fueron maestros en el arte de trabajarlo, pudieron exportar armas y herramientas. Algunas regiones poseían una arcilla fina con la que se fabricaban magníficos jarros. La cerámica floreció, sobre todo en Corinto. Durante siglos enteros la ciudad exportó sus productos a todo el litoral occidental del Mediterráneo. Y en Atenas, donde los alfareros se agrupaban en un barrio denominado Kerameikos, barrio que se convirtió después en centro económico y político de la ciudad. Durante el siglo VI, la cerámica ática conquistó importar trigo de regiones más productivas, en especial de las situadas a orillas del Mar Negro. Los hombres animosos y emprendedores podían buscar en el extranjero una vida mejor. La emigración era todavía relativamente baja en el siglo VIII, pero aumentó mucho en el siglo VII a.C., cuando el comercio y la industria adquirieron de pronto un notable desarrollo. Ello se debió a dos circunstancias: a la puesta en circulación de monedas de oro y de plata, lo que permitió pagar al contado y evitar el farragoso trueque. Durante mucho tiempo el medio de cambio había sido el ganado, pero, en contradicción con lo que muchos creen, no era el único. En el canto séptimo de la Ilíada leemos que allí los melenudos aqueos se abastecían de vino, unos cambiando por bronce, otros por armas blancas, algunos por pieles de vaca, quienes por otras vacas, bastantes por prisioneros. Los predecesores inmediatos de la moneda fueron pequeños lingotes de oro o plata, a veces en forma de espiral, del que se cortaba un trozo determinado para pagar una compra, pero había que recurrir a la balanza y a la piedra de toque para la menor transacción, y no era práctico el procedimiento. Se cree que la moneda propiamente dicha, es decir, la pieza de metal con un sello del Estado que garantice el peso, forma y dimensión, apareció en el siglo VIII a.C., en Lidia, durante el reinado de Giges. También se empleó en Argólida una moneda de plata con la esfinge de una tortuga, símbolo de la ciudad de Gina.
El uso de las monedas se extendió por los centros comerciales jónicos tanto como por los de la madre patria, y pronto se desarrolló una economía francamente monetaria. El antiguo trueque solo se mantenía con los estados situados en el interior, como Esparta, donde la agricultura era la principal fuente de comercio. La aparición de la moneda debió contribuir en el siglo VII a.C. a la marea humana que helenizó a todas las costas del Mediterráneo y del Mar Negro. Las grandes emigraciones de los siglos VII y VI son conocidas con el nombre de segunda colonización griega, para distinguirlas de las primeras, constituidas por las emigraciones aqueas. Difieren de la primera colonización, suponiendo que pueda llamarse así estas migraciones, por sus causas y desarrollo. La denominada primera colonización era una huida, no una colonización en el sentido estricto de la palabra, una nación que huye de otra y se refugia en las costas extranjeras. La segunda emigración no es una huida, sino la partida de ciudadanos aislados que esperan mejorar su situación en otros países. Ahora no son hordas enemigas quienes las arrojan de su país, sino factores internos, sobre todo el progreso comercial e industrial. La segunda colonización griega difiere además de la primera en que los habitantes de cada ciudad madre, metrópolis, que salieron a colonizar otras comarcas se asentaron en ciudades diferentes de las fundadas por ciudades de otras metrópolis. Por eso se consideraban unidas a su ciudad natal, metrópoli, por lazos muy sólidos, en especial de carácter religioso. Llevaba consigo a tierra extraña un rescoldo del fuego sagrado de su patria, y enviaban representaciones para tomar parte en las solemnidades religiosas de la vieja ciudad y ofrecer sacrificios a sus dioses tutelares. Así pues, las urbes antiguas y las nuevas mantenían relaciones muy estrechas y se establecían verdaderas familias de ciudades, la ciudad madre y las diferentes colonias que ésta había fundado, denominadas ciudades hermanas. Cuando las colonias corrían peligro, buscaban refugio en la metrópoli. La guerra entre una colonia y su ciudad madre se consideraba como impía, como impío es que un hijo golpea a su madre. Todo ello no impedía resumirse en el siguiente detalle: los colonos griegos, por no estar mezclados con colonos de otras patrias, no se sentían como emigrantes en sus nuevos hogares. En cambio, las colonias fenicias, excepto Cartago y las ciudades de Sicilia, solo tenían lazos comerciales establecidos para servir los intereses de Tiro, Sidón y otras ciudades fenicias. Por otra parte, las colonias griegas eran auténticas ciudades habitadas permanentemente. Algunos de sus miembros se desempeñaban como agricultores en la vecindad. Ello explica también por qué la colonización griega tuvo una influencia cultural mucho más profunda que la fenicia. Las colonias helenas eran puestos avanzados de la civilización griega, mientras que las fenicias no miraban más que el señuelo de la ganancia. En la competencia siempre tenaz que los griegos oponían a los fenicios había notorias ventajas a favor de los primeros. Grecia ocupaba una posición central muy favorable para comerciar por el Mediterráneo, disponía de muchos puertos y gozaba de independencia política. Por el contrario, los fenicios, situados entre tres grandes potencias rivales, Egipto, Asirio, Babilonia y los hititas, vivían en un estado de inseguridad política que, por fuerza, debió frenar su desenvolvimiento comercial. Comparar los resultados permanentes de la colonización griega con la de la fenicia es tratar de comparar el día con la noche. Numerosas ciudades griegas han resistido con tenacidad los poderes de la destrucción hasta nuestros días, en tanto que las colonias fenicias han perdido toda o casi toda su significación y han sufrido la suerte de las antiguas ciudades de Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Así, la antigua Bizancio, hoy Estambul, ha sido siempre el centro de comercio levantino, y Marsella, la antigua Masalia, aún conserva su rango de puerto más importante de Francia, posición que ya detentaba en tiempos de los griegos. También Niza es una de las más antiguas ciudades fundadas por ellos. La influencia de Masalia se dejó sentir en todo el litoral francés y español hasta la desembocadura del Ebro. También las poblaciones provenzales fueron poco a poco helenizadas. Masalia demuestra que los colonos griegos sabían aunar la acción cultural y las empresas comerciales, mientras los fenicios explotaron sus colonias durante siglos sin ofrecer la menor compensación. Los griegos enseñaron el alfabeto a las poblaciones de Francia y España.